Bueno, yo sigo usando un poco el micrófono, mi voz no es tan potente. El tema que me han pedido es Vaticano II, Magisterio e Inculturación en las regiones pastorales. Bueno, yo quisiera centrar la atención de lo que voy a decir en torno a ese eje que han puesto para la reflexión, inculturación. Y lo que esto implica, y la manera pues en que esta región de México se ha aplicado, se ha vivido este tema, ligado, vinculado al surgimiento de las iglesias autóctonas en el mundo indígena. Por lo tanto, vinculado también a los ministerios nuevos o propios de las comunidades, concretamente al diaconado indígena. Y también ligado con la reflexión teológica que ha ido apareciendo junto con esto para dar razón de estos procesos, que es lo que se llama la teología india. Son tres temas pues interrelacionados: inculturación, iglesia autóctona, teología india. Y en esto debo afirmar pues, que efectivamente el Sedesure nace en ese contexto de revaloración de las culturas dentro de la iglesia. Hay que tomar en cuenta que durante mucho tiempo la vivencia de la fe cristiana estaba muy vinculada, muy unida a la cultura occidental. Nosotros pues hemos recibido así la fe cristiana dentro del esquema occidental, y que el mirar que existen otras culturas, aquí existen otras culturas, y que esas culturas merecen ser tomadas en cuenta en la iglesia, eso es bastante reciente. El Concilio Vaticano II llamó la atención sobre la necesidad de que la iglesia salga de sus esquemas ya obsoletos para ir al encuentro del hombre moderno, del hombre europeo, que ya no entiende el lenguaje de la iglesia, que ya no entiende los símbolos de la iglesia. Ese planteamiento del Papa Juan XXIII, abrir las ventanas, abrir las puertas de la iglesia para que entre aires nuevos, pues es lo que se llamó el ayornamiento, el ponerse al día. Y ponerse al día significaba básicamente entender a ese mundo que se le estaba yendo de las manos, pues es el mundo moderno, el mundo del hombre moderno. Hombre y mujer moderno, desde luego, pero la insistencia era hombre, como categoría genérica. Pero es esta realidad nueva frente a una iglesia, o que tiene una iglesia que está todavía en esquemas muy anteriores, esquemas anquilosados. Pues el deseo de renovación de la iglesia es poder adecuar sus estructuras, su modo de pensar, su lenguaje, sus símbolos a esta realidad nueva. A eso lanzó el concilio. Pero junto con esto, y en ese sentido, lo que apareció en el concilio es la Europa moderna. América Latina prácticamente no fue tema en el concilio, no tenemos un tema propio. Pero África sí pudo aportar algunos temas, entre ellos la cuestión de la cultura, entre ellos la cuestión de la iglesia autóctona. Esos son temas que surgieron de la periferia, pero no surgieron de la iglesia de América Latina. De alguna manera éramos nosotros una iglesia sin presencia propia, sin voz propia. Gran parte de los obispos que participaron no tuvieron aportes significativos.
Muy pocos hablaron en el concilio. Méndez Arceo, don Samuel, algo también don Jesús Alba Palacios, Adamás estuvo también en eso, pero la mayoría prácticamente no llevó una temática. Todavía pues vivíamos en un esquema de que no teníamos una reflexión propia, algo que aportar. Pero los de África sí. Y por ahí empezó a abrirse en el concilio las temáticas nuevas que luego heredamos y que desarrollamos mucho más en América Latina. La temática de que no solamente existe el hombre moderno, existe el hombre afectado por estructuras que no son evangélicas. Empezó a aparecer pues el hombre pobre, el empobrecido, ¿perdón? El ser humano. Bien. Sí. O sea, no existe solamente un ser humano europeo, existe un ser humano afectado por condiciones sociales que lo hacen pobre. Pero junto con eso aparece también la existencia de la diversidad humana. No solamente existe el afectado, el ser humano afectado por las condiciones injustas, sino que ese ser humano también es portador de valores. Y eso son las culturas diferentes. Eso ya empieza a aparecer en algunos de los documentos. No es la temática fuerte, pero ya empieza a aparecer en Gaudium et Spes, ya se habla de esta realidad. En Allende, cuando se habla de las misiones, se habla de que hay culturas diferentes y que la Iglesia está llamada a responder a estas culturas. También en Dei Verbum se habla de la importancia de la cultura, que la palabra de Dios, la revelación de Dios se da a culturas específicas, las culturas de los pueblos de la Biblia, pero también está interpelada la Iglesia a poner la palabra bíblica en lenguajes de las lenguas de hoy. Y también cuando se habla de la liturgia, también aparece la necesidad de tomar en cuenta los símbolos de las culturas. Entonces, ya algunos temas están ahí vislumbrados, pero es posteriormente, en el caso de América Latina, a partir de Medellín para acá, en que estas temáticas empiezan a desarrollarse, ya no nada más de cara al ser humano moderno, sino concretamente de cara a la humanidad aquí aplastada, negada, rechazada, que son los pobres, y la necesidad de una iglesia que opte por estos pobres. Y más adelante la iglesia se va dando cuenta de que estos pobres tienen culturas diferentes y empiezan a aparecer los afros, los indígenas, los jóvenes, en fin, la diversidad humana. Y ahí es donde este seminario creo que se inserta dentro de esta búsqueda y exactamente coincide con este despertar de la iglesia latinoamericana. El seminario se abre al año de Medellín, apenas al año de Medellín, y entonces está en este ambiente de despertar de la iglesia latinoamericana. Y desde el inicio ya introduce el tema de la inculturación, aunque la palabra no estaba todavía elaborada en la iglesia. Hasta el 79 se incorpora la palabra inculturación en el magisterio con catequesis tradente del Papa Juan Pablo II. Es decir, 10 años después. Pero aquí ya se estaba hablando de esa temática. Hay que responder a los pobres, pero también hay que responder a esa diversidad cultural que ya existe en toda esta región. Entonces hablaba de la teología de la encarnación. El término era la encarnación y muchas cosas se hicieron, se aportaron desde ahí.